gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Fit Guzmán, deseándoles cámara un excelente día, por que se encuentren todos muy pero que muy bien. Estoy aquí para traerles un nuevo video de su fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, darle a la campanita de notificaciones y el link de los fanfics está abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, pasemos con los saludos del video. Adiós, buen día, buena tarde, buenas noches. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Fox y Nicolás. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Avatar Gojo por Psychic 22. Experimentando con Ki siguiente barra nota del autor. Bienvenidos al capítulo 22 de Avatar Gojo. Espero que no te moleste que haya intentado ampliar las posibilidades con Ki en este capítulo. Simplemente me gusta experimentar con ese tipo de cosas. Si te resulta demasiado molesto, dejaré de hacerlo. De hablando, pensamientos, gritando, hablando en voz alta, gritando muy fuerte, no poseo los derechos de nada. Por favor, apoyen el lanzamiento oficial. Disfruta del capítulo. Avatar Gojo, ¿por qué quieres encontrar a la madre de los rostros? Preguntó Raaba con calma a Satoru. Era casi mediodía en el mundo espiritual, y Satoru había salido del palacio de Agni hacía 2 horas. Reinaba el silencio, y Raaba sentía curiosidad por saber por qué el avatar quería prolongar el viaje. Satoru se animó. ¿Por qué quieres saberlo? Solo tenía curiosidad. No es frecuente que te desvíes de tu camino para ayudar a los demás, dijo Raaba en voz baja. ¿Esa niña, Azula, es tan importante para ti? Por supuesto, Raaba era muy consciente de la relación entre los 4 adolescentes, pero su cuerpo jamás había hecho algo así por otra persona. ¿Y Satoru? El chico estaba inusualmente callado. Y no lo sé. Exhaló suavemente, bajando la mirada. Suspiró. Cuando vi cómo la trataba su padre y cómo su madre prácticamente la ignoraba, sentí algo extraño en el pecho. Satoru volvió a alzar la vista. ¿Es eso normal? Satoru, cuidar de tus amigos es lo más normal del mundo. Me alegra que hayas encontrado a alguien a quien querer. Significa que por fin te has adaptado a este mundo, ¿sabes? Explicó el sabio espíritu con cariño. Su tono estaba lleno de calidez. Y Satoru permaneció en silencio. Raaba soltó una risita suave. ¿O acaso hay algo más entre tú y la princesa? Bromeó con ligereza. Eso hizo que el avatar soltara una carcajada. Ja. En tus sueños. No, no hay manera de que esté enamorado de ella. Créeme, le daría un aneurisma en el primer año de nuestra relación, dijo Satoru con ligereza. El aura de Raaba vibraba suavemente en la cabeza de Satoru. Déjame decirte algo. El amor no siempre se trata de romance. El amor puede ser mucho más. Puedes amar a tu madre, a tu padre e incluso a tus amigos. Es un tipo de amor diferente. Créeme, he vivido más de 20.000 años, he habitado miles de cuerpos y todos ellos han experimentado el amor a su manera. Creo que es hermoso. Y sí, susurró Satoru. Creo que lo entiendo. En su antiguo mundo, solo había una persona por la que sentía lo mismo. Su gurú. Era su mejor amigo. Su único amigo. Y quiero encontrar a la madre de Azula. Tengo muchísimas preguntas. Sé que hizo lo que hizo para proteger a sus hijos, pero hizo una breve pausa. Solo se despidió del calvo. Se fue sin siquiera hablar con Azula. Quiero saber por qué lo hizo. Cuando vio el pasado de Ursa dentro del árbol del tiempo, lo vio todo. Desde el momento en que Ozai la obligó a casarse con él, hasta el asesinato del Señor del Fuego Azulón. Satoru necesita encontrar a Ursa. Necesita restaurar sus recuerdos y si es que eso es posible. Una expresión seria se dibujó en el rostro de Satoru. Después de encontrar al líder del territorio de Tuila, lo obligaré a decirme dónde está Ko. Y más le vale a Ko cooperar, o sufrirá un castigo terrible, amenazó Satoru con voz sombría. Después de eso, el dúo continuó su camino hacia su siguiente destino. Todavía les quedaba un largo camino por recorrer. Si había algo que Satoru odiaba más que nada, era perder el tiempo. Y definitivamente no lo perdería caminando sin rumbo durante todo el viaje. No, aprovecharía el tiempo para entrenar.
Específicamente, el bloqueo de ki. Tile le enseñó lo básico, y él está bastante seguro de dominarlo a la perfección. Sin embargo, el siguiente reto es dominarlo por completo. La desastrosa figura de la moda rosa afirmaba poder ver el aura de alguien y, por lo tanto, bloquear su ki sin problema. Pero Satoru aún no ha aprendido a ver el aura de alguien por completo. Bueno, no había tenido mucho tiempo para aprenderlo, ya que estuvo ocupado siendo quemado vivo durante los últimos días, pero da igual, ahora tenía tiempo de sobra. Pero aún quedaban muchas preguntas en el aire. ¿Cómo puede Tile ver el aura de alguien? ¿Es un nuevo estilo de subcontrol de elementos? No, no puede ser. Ella no es una maestra de los elementos. Entonces, ¿por qué puede hacerlo? ¿Es algo innato? De nuevo, tampoco puede ser eso. Todo este mundo se basa en el equilibrio. Tiene que ser otra cosa. El avatar dejó escapar un suspiro. Como siempre, las cosas no podían ser sencillas en su vida. Parece que tendrá que compensar las carencias de los demás y volver a superar todo esto por su cuenta. Muy bien, es hora de superar a todos los demás una vez más, afirmó Satoru con aire de suficiencia, encogiéndose de hombros. No aprenderá nada dándole demasiadas vueltas. Debería empezar por dominar el bloqueo de ki y ver si puede resolver el enigma de las auras sobre la marcha. ¿Y cómo lo hará? Sencillo. Tendrá que descifrar el arte del bloqueo del ki. En concreto, buscará la manera de desbloquearlo. Es sencillo. Si puedes desbloquear tu ki, entonces bloquear el ki de otra persona debería ser increíblemente más fácil. ¿Verdad? Además, debe estar preparado para cualquier cosa. Por el momento, no tiene forma de defenderse de un bloqueo de ki. Si bien sigue siendo el más fuerte y posee a sus 4 ojos, en teoría, nadie debería poder siquiera acercársele. Pero es mejor estar preparado. Aprendió eso dentro de la cueva de Basin-se. Comenzará bloqueándose a sí mismo con su ki. Satoru estiró el brazo izquierdo, y ki lo bloqueó con el derecho. Lo hizo sin esfuerzo, y ahora la extremidad colgaba inútil a su lado. Seguía siendo una sensación extraña haber perdido el sentido del tacto en una extremidad. ¿Conoces esa sensación de dormir accidentalmente sobre un brazo durante demasiado tiempo? Es algo parecido, solo que y peor. Pero ahora llega el verdadero desafío. ¿Cómo puede desbloquear su ki? Y puede que haya cometido un error terrible. Debería haber pensado en una solución antes de bloquear su maldito brazo con ki como un idiota. Mierda. Ahora tiene un brazo inutilizado y no hay forma de desbloquearlo. Llevará al menos 2 horas sin poder usar un solo brazo. Excelente. Bajó la cabeza y dejó escapar un gemido. Uf, esto va a ser un verdadero fastidio. En su interior, Raaba intentaba contener la risa. No lo estaba consiguiendo del todo, ya que Satoru podía oírla reírse disimuladamente. Su expresión se tornó de fastidio. TCH, al menos ten el valor de reírte de mí como es debido. Pasaron las horas mientras Satoru intentaba por todos los medios que su brazo volviera a la normalidad. Pero fue un esfuerzo inútil. Por mucho que lo intentara, su brazo simplemente no se movía. Tiene que haber una manera de curarlo. Tiene que haberla. Satoru, el arte del bloqueo del ki existía mucho antes de que comenzara la Guerra de los 100 años. No hay forma de eliminar el bloqueo en un camino de ki. Intentó convencer Raaba a Satoru de que se detuviera. Necesita acelerar el paso o nunca llegarán a su siguiente destino. No con esa actitud. Si eres pesimista ante cada pequeño obstáculo que encuentras, nunca mejorarás como hechicero y maestro de los elementos. La ignoró y siguió pensando en cómo superar este problema en particular. Poco a poco, recuperó la sensibilidad en el brazo. ¿Y si intenta aumentar la resistencia de sus canales de ki en lugar de curarlos? De esa forma, no podría sufrir un bloqueo de ki en primer lugar. ¿Podría funcionar? Una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro mientras se concentraba en su brazo izquierdo para aumentar la fuerza de su canal de ki. Una vez más, apuntó con la mano derecha. Esto sin duda funcionará. Su mano golpeó su brazo. Y unos minutos más tarde, Satoru caminaba con un brazo entumecido colgando a su costado. La molestia se reflejaba en su rostro mientras murmuraba para sí mismo. No ayudó que Raaba volviera a reírse de él. Vieja bruja estúpida. ¿Qué fue eso? Nada. En fin, volvamos al plan original. Es hora de desbloquear su camino del ki.
Pero y de nuevo, ¿cómo pudo hacer eso? Rendirse no era una opción para Satoru. Lo mismo ocurrió cuando intentó aprender a controlar el rayo. Fracasó una y otra vez sin ninguna mejora durante días. Sin embargo, luego usó las explosiones de un intento fallido para crear el control explosivo. Fue ir y esperar. Los ojos de Satoru se abrieron de par en par. Eso es todo, exclamó en voz baja. ¿Qué has planeado? SHHH. Estoy haciendo algo. Durante todo este tiempo, lo había estado haciendo todo mal. Intentaba desbloquear sus canales de energía vital, Ki, concentrándose en ellos con la mente. Pero, en realidad, debería probar un enfoque completamente diferente. ¿Qué tal si les lanzamos una propuesta diferente? Las posibilidades eran infinitas. ¿Debía atacar desde un ángulo diferente? ¿Debía usar más fuerza? ¿Menos fuerza? ¿Y su puño? ¿Qué técnica debía usar? ¿Dónde debía golpear? Necesita probarlo todo. Su brazo izquierdo quedó paralizado una vez más. Pero esta vez, Satoru sonrió con suficiencia. Que comience la prueba. Durante las siguientes horas, Satoru intentó por todos los medios desbloquear sus caminos de ki. Golpeó su brazo desde distintos ángulos, aplicó más fuerza a sus golpes y cambió el punto de impacto tras cada golpe. Era doloroso. A veces, sin querer, tocaba un nervio y gemía de dolor. Pero sabía que todo valdría la pena. Golpe tras golpe, su brazo izquierdo fue atormentado sin descanso. En cierto momento, le preocupó sufrir daños permanentes en el brazo. Pero no puede haber cambios sin riesgos. Raaba no estaba de acuerdo en absoluto. Constantemente lo regañaba por su imprudencia. Satoru, llevas haciendo esto y 8 horas ya. ¿Cuándo te darás cuenta de que todo esto es inútil? Es imposible desbloquear tus canales de ki. Se curarán solos. No eres el primero en buscar una manera de hacerlo. Cientos de personas fracasaron en el intento, sin embargo, Satoru la ignoró con un gesto despreocupado. Sí, pero ¿quieres saber la diferencia entre ellos y yo? Raaba suspiró con cansancio. Ah, está bien, permíteme que te cuente. Claro, no fui yo, afirmó Satoru con arrogancia. ¿Y cómo puede un solo ser humano ser tan engreído? Pensó Raaba con cansancio. Satoru no dejó que ella lo molestara y volvió al trabajo. Tiene que haber una manera de hacerlo. En la cueva, cuando Tile le bloqueó el ki, durante su despertar desbloqueó inconscientemente sus canales energéticos. Si lo hizo una vez, puede hacerlo de nuevo. Es una lástima que no recordara cómo lo hizo entonces. Pero no importará. Lo volverá a hacer. Lo sabe. Su brazo izquierdo volvió a quedar flácido. Apuntó otro golpe a la pobre extremidad y esperaba otro fracaso. Y sin embargo, esta vez y funcionó y de alguna manera. La sensibilidad en su brazo había vuelto a la normalidad. No podía moverlo, pero al menos podía sentirlo de nuevo. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. Lo hizo. No fue un éxito rotundo, pero fue un comienzo. Sin embargo, ahora viene la parte difícil. ¿Cómo lo hizo? A decir verdad, no había tanta diferencia. Hacía exactamente lo mismo cuando bloqueaba el ki de otra persona. Usaba el mismo poder y la misma técnica. Entonces, ¿y qué hizo? Sus ojos se abrieron de par en par. Ahí estaba. Se golpeó el brazo unos centímetros más abajo de donde había golpeado inicialmente. ¿Era esa la solución? ¿Podría ser eso? ¿Era realmente tan sencillo? Comenzó a sonreír con sorna. Considéralo un esfuerzo inútil. Raaba se quedó completamente sin palabras una vez más. Satoru demostró, una vez más, que simplemente era diferente. Satoru volvió a atacarse rápidamente. Y al cuarto intento, eliminó el bloqueo en su camino del ki. Podía mover el brazo sin problemas. Lo había logrado. En realidad, el proceso era bastante sencillo. Solo había que golpear unos milímetros por debajo del punto donde inicialmente se había bloqueado el flujo de energía vital de otra persona. Era casi como y abrir un nuevo flujo de energía vital. Sí, eso era. Bloquear y abrir. Como una presa, hoy se puede comparar con la forma en que se detiene el sangrado de una herida con un torniquete, solo que, al revés. Satoru negó con la cabeza. No es tan importante ahora mismo. En cambio, ¿cómo debería llamar a esta nueva técnica? Defenderse con ki. No, suena demasiado ridículo. ¿Qué tal desahogarse con ki? Ya sabes, desahogarse.
Tampoco es eso. Oye, Rook-chan, ¿tienes alguna idea de cómo debería llamar a esto? Eso no es fácil. ¿Pero qué hay de la apertura del ki? Puaj, eso suena horrible. Sanación ki. Aburrido. Fluye el ki. Aburrido. Explosión de ki. ¿Lo estás intentando siquiera? HMPH, no te oigo dar ningún ejemplo, lo llamaré HMMM. Satoru tarareó suavemente con una expresión concentrada en su rostro mientras se frotaba la barbilla. Raaba puso los ojos en blanco ante su intento de molestarla. Entonces, se animó. Oh, sí, eso podría funcionar. Una leve expresión de interés apareció en el rostro de Raaba. ¿Qué elegiste? Lo llamaré limpieza ki. Ya sabes, cómo limpiar a alguien de espíritus malignos. Y eso, en realidad no suena tan mal. Satoru se encogió de hombros. Claro. Cruzó los brazos detrás de la nuca y miró al cielo con expresión de satisfacción. Entonces, ¿quieres ayudarme a perfeccionarlo? Raaba arqueó una ceja metafóricamente. ¿Ah? ¿No quieres descansar? Preguntó, algo preocupada. Descansar es para los vagos. Además, ¿cómo demonios podría descansar si acabo de inventar una técnica completamente nueva? Exclamó Satoru con entusiasmo. En serio, no sabemos nada sobre las posibilidades del bloqueo de ki. ¿Hay más técnicas por descubrir? ¿Se pueden fortalecer los canales de ki para resistir el bloqueo de ki? ¿Se puede usar la limpieza de ki para potenciar temporalmente el control de elementos? Hay tanto por descubrir. Satoru empezó a divagar sin parar, ajeno a lo que ocurría a su alrededor. Raaba observaba al niño emocionado con una expresión de cariño. No suele verlo tan infantil. Y bueno, la verdad es que, para ser honesto, se comporta como un niño la mayor parte del tiempo. Pero esto es otra cosa. Parece y casi inocente. Después de eso, Satoru intentó perfeccionar su técnica de purificación de ki recién inventada. Entrenó como un poseso, probando todo para aumentar la velocidad con la que podía abrir sus canales de ki. Durante el proceso, a Satoru se le ocurrió una idea repentina. ¿Qué es el ki? ¿Es similar a la energía maldita? ¿Se puede usar para mejorar el cuerpo? ¿Qué puedes hacer con ki? Puedes usarlo para doblegar los elementos. Esa era su esencia. Claro que necesitas tus brazos y piernas para dirigir los elementos a tu voluntad, pero si te esfuerzas lo suficiente, incluso puedes doblegarlos sin mover las extremidades. A esto lo llamamos dominación mental. En lugar de usar tus extremidades, guías los elementos solo con tu ki. Es difícil de aprender, pero es posible. Luego está el bloqueo de ki y su técnica de limpieza de ki de reciente desarrollo. En teoría, no tienen nada que ver con la flexión. Pero aún así y de nuevo, ¿qué es ki? Satoru sabe perfectamente que el ki se usa para controlar los elementos. Pero entonces, ¿por qué los que no son maestros de los elementos también lo poseen? ¿Existen también restricciones divinas en este mundo? ¿Hay alguien completamente desprovisto de energía vital, ki? ¿Por qué nadie ha profundizado en este tema? Aún quedan tantas cosas por aprender. La cabeza de Satoru empezó a echar humo. Se está precipitando. Y una vez más, todo recayó sobre sus hombros para superar este muro, otra vez. Es el mismo problema en todas partes. Incluso en su antiguo mundo, los hechiceros se conformaban con sus logros y ni siquiera intentaban superarse a sí mismos. Aprendían todo lo que podían sobre hechicería, pero nunca intentaban ir más allá y desarrollar nuevas habilidades. ¿Por qué es eso? ¿Por qué la gente es tan perezosa? ¿No es genial desarrollar nuevas técnicas por cuenta propia? Fíjense en Satoru. Él solo inventó numerosos estilos nuevos de subcontrol de elementos, técnicas curativas y mucho más. En tan solo medio año, mejoró el control de los elementos como nunca antes en la historia. Hay excepciones. Basta con ver a Top. Pero, ¿cuánto podría mejorar la humanidad si todos fueran como Satoru? El joven avatar continuó su viaje sin saber la respuesta a su última pregunta. Tras días de caminatas y entrenamientos interminables, finalmente llegó a su siguiente destino. El territorio de Tuila. Gracias a la guía de Raaba, llegaron mucho más rápido que al palacio de Agni.
Satoru se encontraba ahora en la cima de una cordillera que rodeaba una zona abierta, creando una especie de hermoso valle. Las cumbres de las montañas eran puntiagudas y presentaban un patrón de colores azul, gris y blanco. El valle en sí estaba repleto de un vasto pantano en la región norte, un oasis al oeste, una red de ríos al este y una llanura helada al sur. Y por último, un hermoso lago en el centro con una estructura que parecía un castillo flotando en su interior. El castillo se parecía mucho a las construcciones de la tribu del agua del norte. En definitiva, era incluso más impresionante que el palacio de Agni. Satoru se habría quedado mirándolo un buen rato, pero el enorme grupo de espíritus en el centro del castillo acaparó toda su atención. Parecía una especie de asamblea. Cientos, no, miles de espíritus, todos con temática acuática, se erguían en el centro de la plaza, rodeando a un diminuto espíritu del tamaño de un pingüino que parecía una mezcla entre una foca y un delfín con dos patas para mantenerse erguido. ¿Estaban hablando de algo? Al menos parecía una reunión civilizada. Nadie estaba peleando. Entonces, ¿qué hace Satoru aquí? Creía que todos los territorios se enfrentaban a un grave problema y estaban al borde de la guerra. Pero esto se parece más a una reunión escolar que a otra cosa. Vaya, no parecen estar tan preocupados. ¿Seguro que necesitan mi ayuda? Raaba tarareó suavemente. Satoru, que todo parezca tranquilo no significa que no haya problemas gestándose tras bambalinas. Mira. Ese tipo del centro no me parece muy sereno, dijo con calma, señalando a un pequeño espíritu. Satoru frunció el ceño, pero entrecerró los ojos para mirar hacia donde Raaba señalaba. Y tenía razón. Algo no cuadraba. El espíritu del centro, probablemente el líder, tenía una expresión furiosa en el rostro mientras hablaba con la multitud de espíritus. Su pequeño tamaño hacía que pareciera casi cómico. Uf, tienes razón. Maldita sea, y yo que esperaba un pase libre para poder entrenar un poco más, dijo Satoru, irritado, y siguió su camino. Necesita más información. Raaba resopló con aire de suficiencia. Puede que tenga miles de años, pero demostrar que este avatar en particular está equivocado siempre es un placer. Satoru saltó desde la cima de la montaña y se deslizó por la estructura como si estuviera haciendo snowboard. Podría simplemente volar hacia abajo con sus explosiones, pero primero, sería demasiado ruidoso, y más importante, así sería más divertido. De pie en el suelo, Satoru se acercó sigilosamente al castillo. No podía llamar la atención. Antes de poder actuar, necesitaba información. Satoru corrió a través de la llanura helada con su habilidad de carrera del viento y llegó al castillo en apenas unos segundos. Tocó la pared y usó la técnica del hielo para impulsarse hacia arriba deslizándose sobre ella. Colgado al borde, miró a derecha e izquierda para ver si había alguien allí, pero parecía que todos los espíritus estaban en la asamblea. Menudos idiotas. ¿En serio, qué pasa con la seguridad? Luego saltó la barricada y se subió a lo alto del muro, desde donde podía contemplar la plaza. Satoru sonrió levemente. Es hora de escuchar. El pequeño líder seguía gritando furiosamente. Amigos míos, hoy por fin superamos los 2000. Me complace informarles que ya podemos comenzar nuestra invasión de ese maldito mundo mortal. Aunque su líder apenas medía 1 metro, su voz resonó entre la multitud como un trueno. ¡Uaaaaaaah! Gritó la masa de espíritus con anticipación. Yo, el gran Laqua, lideraré a nuestro glorioso ejército hacia una victoria aplastante contra estos humanos malditos. Han robado a nuestros guardianes. Tuila necesita nuestra ayuda. Así que rescátelos y erradiquemos a cada humano que encontremos. Satoru observaba la escena con los ojos muy abiertos. ¿Lo oyó bien? ¿Los espíritus quieren formar un ejército para invadir el mundo mortal? Y comenzó a sonreír con sorna. Parece que su deseo de enfrentarse a alguien fuerte por fin se hará realidad. Bueno, primero tiene que averiguar si hay alguien fuerte entre ellos. Aún así, la idea de que se estuviera produciendo una invasión fue bastante impactante, especialmente para Raaba. Pero Satoru no estaba preocupado. Sabía que podía con todos ellos, pero aún así le parecía una locura. Se cruzó de brazos y sonrió con suficiencia. Así que apuesto a que no te esperabas eso. El espíritu que habitaba en él suspiró. No hasta ese punto. Sabía que se avecinaban problemas, pero jamás imaginé que intentarían romper la paz milenaria de esa manera. Su tono estaba cargado de tristeza.
Recordaba vívidamente el sueño del Avatar One de una paz eterna. Ahora que las cosas se habían agravado tanto, ese sueño se había vuelto más imposible de alcanzar que nunca. Sin embargo, Satoru la sacó de sus pensamientos con una especie de bofetada metafísica. ¿Por qué estás tan desanimada? Caramba, gracias por creer en mí. Bromeó Satoru. Hombre, de verdad necesitas ser más optimista como yo. Ya verás, al final del día, la invasión será solo una ilusión para todos esos espíritus. Raaba no le creyó. Quería creerle, pero sabía de primera mano lo tercos que podían ser algunos espíritus. Espero que tengas razón. Su voz era débil. Satoru, sé que no eres tonto, pero por favor, no lo estropees. Observen, les mostraré cómo se hace, dijo Satoru con arrogancia y saltó del muro. Aterrizó en el suelo con un fuerte golpe y se metió las manos en los bolsillos. Con una sonrisa perezosa, se acercó a los espíritus. Se detuvo a unos 50 metros de ellos. Luego, esbozó su mejor sonrisa y saludó con entusiasmo a los espíritus. Espíritus. Gritó alegremente. ¿Qué tal si dejan de perder el tiempo planeando esta invasión inútil como niños pequeños y hacen algo más productivo? ¿Qué les parece? ¿Alguien? Y allí no hubo reacción alguna. O lo ignoraron, o estaban tan absortos en el asunto que simplemente no se percataron de su presencia. El líder continuó predicando sobre sus ideales sin valor como un idiota. Bueno, si ese era tu plan, entonces retiro lo que acabo de decir sobre que no eres tonta. Eso fue y ni siquiera sé qué decir al respecto. Raaba dijo con expresión inexpresiva, frustrada consigo misma por haber creído en Satoru. Juzgas demasiado rápido. Solo quería llamar su atención. Pero debí haber sacado la artillería pesada desde el principio, dijo Satoru vagamente. Eso hizo que Raaba lo mirara con recelo. ¿Qué has planeado? En lugar de responder, Satoru solo sonrió con suficiencia. Ya verás. Satoru cerró los ojos y comenzó a concentrarse en su energía interior. Necesitaba despejar su mente para que funcionara. Dentro de la llama eterna, finalmente lo comprendió. Literalmente, lo entendió de repente. Con los ojos aún cerrados, movía los brazos en círculos. Las puntas de sus dedos apuntaban una contra la otra, siguiendo de cerca la trayectoria de sus brazos. Era casi hipnótico observarlo. Tras emerger de las llamas eternas, Satoru aceptó que ya no podía regresar a su antiguo mundo. Jamás olvidaría a su gurú, Shoko y Jujutsu, pero debía dejarlo todo atrás si quería seguir adelante. Y con ese pensamiento claro, algo en su interior se desbloqueó. Satoru abrió los ojos y movió los brazos formando un arco. El aire a su alrededor se llenó de electricidad estática y su cabello se erizó. La electricidad brotó de sus dedos, ansiosa por liberarse. Una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro al sentir la energía recorrer su cuerpo. Eso era. Finalmente lo entendió. Y con eso, incluso podría superar a ese tipo, el dios del rayo, o como se llamara, del que siempre hablaban los ancianos del clan. Sí, como si algún hechicero cualquiera de hace unas cuantas docenas de siglos pudiera siquiera aspirar a superar a Satoru. En fin, y volvamos al control del rayo. Parece que ya ha cargado suficiente. Aunque utilizó este estilo de subcontrol de elementos por primera vez, debido a su profunda conexión con los elementos y sus 4 ojos, Satoru pudo usar un poder que los maestros elementales promedio solo podían soñar con alcanzar. Y quedó claro. Si bien los rayos de Azulaotzai eran potentes, Satoru los llevó a un nivel completamente nuevo. La electricidad a su alrededor lo consumía por completo, estallando a su alrededor como látigos incontrolables. Era un espectáculo impresionante. Y llegó el momento de publicarlo. La sonrisa burlona en el rostro de Satoru se ensanchó aún más, y se preparó para lanzar su ataque. No apartes la mirada, Rook-chan. Este, será recordado por generaciones. Justo después de decir eso, señaló con el dedo índice hacia el cielo. Como había mencionado antes, solo quería llamar la atención de los espíritus, así que no tenía sentido atacarlos directamente. Primero intentaría el camino pacífico. Después de todo, lo había prometido. Y entonces sucedió. La electricidad brotó de sus dedos y se propagó por el aire con tal intensidad que el calor del poder de Satoru, por sí solo, carbonizó la hierba a su alrededor. Fue una experiencia sobrenatural. Esta vez, Satoru se sintió verdaderamente como un dios. Fue increíble.
El relámpago crepitó y retumbó, produciendo un ruido tan fuerte que te dejaría sordo al instante. Fue un espectáculo digno de contemplar. El rayo era tan grande que parecía que varios maestros fuego lo hubieran disparado simultáneamente. Y al llegar al cielo, el rayo se desintegró como una telaraña, iluminando el firmamento como si fuera de día. Ni siquiera el propio Sozin lanzó un rayo tan potente durante el paso del cometa hace 100 años. Raaba se quedó completamente sin palabras. Satoru la había vuelto a convertir en un manojo de nervios tartamudo. ¿Ese Satoru, y qué eres? No era la única en ese sentido. A su alrededor, los espíritus dejaron de discutir y miraron a Satoru como si fuera la segunda venida de Agni. Los miles de espíritus se quedaron inmóviles como estatuas, incluso su extraño líder. Satoru asintió para sí mismo, satisfecho, y comenzó a acercarse a los espíritus, que a esas alturas retrocedían lentamente. ¿Acaso no se los dije? Yo me encargo. Deberían aprender a confiar más en mí, afirmó con arrogancia, cruzando los brazos sobre el pecho y con una leve sonrisa burlancia. Satoru llegó hasta las hordas de espíritus que se abrieron como una ola que choca contra una roca para dejarle paso. El avatar caminó entre la multitud con la mirada fija en un solo individuo. El líder. Cuando llegó junto al espíritu, Satoru no dijo nada y le dedicó una sonrisa burlancia. La foca delfín temblaba de pies a cabeza, pero parecía que no se iba a acobardar así como así. El espíritu desconocía la identidad de aquel hombre, pero si su intención era causar problemas, no se quedaría de brazos cruzados. El espíritu le gruñó al humano que tenía delante. Su mirada era intensa, intentando parecer intimidante. ¡Ay, mírate, intentando hacerte el duro! ¡Qué mono! El espíritu se tensó. ¿Qué quieres? Gruñó entre dientes. Satoru resopló divertido. En realidad no mucho. Solo vine aquí para impedir que invadieras el mundo mortal, dijo con una sonrisa burlancia. Laqua se burló. TCH, sigue soñando. Ustedes, demonios, nos han robado a nuestros guardianes. Tendrán que pagar. Los espíritus que seguían a Satoru gritaron en señal de acuerdo. Satoru puso los ojos en blanco. Ajá, como sea. Pero, para que lo sepas, yo soy quien protege ambos mundos, así que si de verdad quieres seguir adelante con esto, Satoru se inclinó hacia adelante, con una amplia sonrisa en el rostro, y liberó el poder de sus 4 ojos. Primero tendrás que pasar por encima de mí. Laqua sintió el poder abrumador que irradiaba el humano frente a él y comenzó a temblar de nuevo. ¿Es eso cierto? Eso no me importará, seguiremos luchando por tu hija. Si me preguntas a mí, primero deberías preocuparte por cambiarle el pañal. Pero para tu información, pequeño, yo también quiero salvarlos. Y no me ves formando un ejército, ¿verdad? Eso hizo que el espíritu se lo pensara 2 veces. ¿Tú, qué? Satoru se encogió de hombros. Sí, soy el avatar, tengo que salvarlos o mi linda compañera sufrirá un aneurisma en su cabeza azul. Bueno, da igual, Satoru ignoró a Raaba. Tienes 2 opciones. O luchas contra mí o te dejo que te ayude. Laqua miró a Satoru con tensión. ¿Y si no queremos tu ayuda? Satoru se quedó impasible. Este tipo no puede hablar en serio. ¿Eres tonto o es que tu cerebro está subdesarrollado? Dije. Quiero ayudarte. ¿En serio, ustedes siquiera usan sus cerebros para algo? Da igual, decídanse o los golpearé a todos. Dijo Satoru con desdén mientras se cruzaba de brazos y miraba fijamente al espíritu que tenía delante. Se produjo un tenso silencio mientras los dos se miraban fijamente. Finalmente, Laqua suspiró. Que así sea. Prefiero morir antes que aceptar la ayuda de un simple humano. Nuestra tradición jamás lo permitiría. Proclamó mientras se preparaba para luchar contra Satoru. Eso hizo que Satoru abriera los ojos de forma cómica. Sus brazos colgaban inútilmente a sus costados mientras asimilaba lo que el espíritu acababa de decir. Esto y ni siquiera sabe cómo describir esta pura idiotez. Y esperar. ¿Qué le dijo Raaba antes de llegar aquí? Y cambio y todo gira en torno al cambio. Antes de que la situación empeorara, Satoru agarró al espíritu por el cuello y lo mantuvo a la altura de los ojos. Ignoró cómo el pequeño agitaba los brazos como un niño. Bien, tengo prisa, así que seré breve. ¿Acaso tu cultura no se basa en el movimiento del cambio? Preguntó Satoru con un tono extrañamente tranquilo. Pero luego, se inclinó y pronunció las siguientes palabras con pura malicia. Así que, quítate ese palo de la cabeza y déjame ayudarte.
Si de verdad quieres vivir según tu tradición de aceptar el cambio, acepta mi ayuda como una persona cuerda en lugar de comportarte como un idiota engreído y senil. Y Satoru se llevó una mano a la cara y suspiró. Mira, te prometo que salvaré a tu hija, ¿de acuerdo? Así que te recomiendo que no invadas mi mundo porque, y te lo juro, morirás antes de llegar, ya que tendrás que enfrentarte a mí. Solo dime qué debo hacer para ganarme tu confianza. Satoru explicó con cansancio. Estaba harto de esta situación. ¿Cómo podía alguien ser tan terco? En su interior, Raaba tosió. De nuevo, se hizo un silencio sepulcral mientras las palabras de Satoru se repetían en la mente del Aqua. Y luego HMPH, bien, si pretendes ganarte nuestra confianza, entonces debes hacer algo por nosotros. Gracias a Dios. Por fin. Satoru suspiró aliviado y dejó al espíritu. ¿Y qué sería eso, pequeño enano? L'Aqua siguió mirando fijamente a Satoru antes de exhalar con fastidio. Es sencillo, Satoru estaba harto. Él y L'Aqua se encontraban a kilómetros de profundidad bajo tierra. L'Aqua lo guió a través de un sistema de cuevas que supuestamente terminaba en un gran lago subterráneo. El lago no era la razón del enfado de Satoru. No, la razón era lo que vivía dentro del lago. En ese lago en particular vivía la bestia guardiana de Tuila. Se suponía que la bestia guardiana en cuestión era una serpiente enorme, de 500 metros de largo y cubierta de escamas blancas desde el hocico hasta la cola. Se volvió loca al notar la desaparición de Tuila. Por naturaleza suele ser tranquila, pero ahora se desata en las profundidades del agua porque Tuila fueron secuestrados. Era responsable de protegerlos con su vida. Bueno, si le preguntas a Satoru, estaba haciendo un trabajo bastante malo, porque ¿por qué diablos está viviendo en este lago remoto en lugar de vivir cerca de los espíritus que se supone que debe proteger? ¿En serio? ¿Qué demonios le pasa a este mundo? Uf, al menos puede luchar contra una serpiente genial. Ese fue el único resultado positivo de este enfrentamiento. Bueno, eso y el hecho de que prometieron no invadir el mundo mortal mientras Satoru esté aquí. Es una lástima que no pueda luchar contra esto como es debido. Sí, L'Aqua le dijo a Satoru que necesita calmar a su bestia guardiana, o de lo contrario lo verán como su enemigo mortal. ¿En serio? Tranquilízate. ¿Ahora es cuidador de animales? ¿Cómo demonios se supone que va a hacer eso? No solo tiene que luchar bajo el agua, sino que también tiene que contenerse para no matar a esta criatura por accidente. Ah, sí, esa es otra cosa. Esta criatura vive a 2 kilómetros bajo el agua. Y no hay manera de atraerla a la superficie. Excelente. ¿Cómo demonios se supone que va a bajar ahí abajo? Dejando a un lado la presión del agua, Satoru no tiene forma de aguantar la respiración tanto tiempo. La postura de Satoru se encorvó, con la cabeza gacha. Uf, ¿por qué todo es siempre tan complicado? Habría sido mucho más sencillo matar a esta cosa. Pero no, tengo que calmarla como si fuera un maldito dueño de mascota. Se quejó en voz alta. Aún caminaban por el sistema de cuevas, y L'Aqua miró a Satoru con furia. Cállate, humano. Aunque seas el avatar, no toleraré que insultes a nuestro guardián divino. Cálmate o invadiremos el mundo mortal, espetó furioso. Satoru ignoró la amenaza y le dio una palmadita en la cabeza al L'Aqua, para disgusto del espíritu. Claro, si tanto quieres morir. Su comentario provocó que el espíritu que estaba a su lado gruñera de ira, pero a Satoru no le molestó en lo más mínimo. Bueno, dijo Satoru con aburrimiento, apartando las manos. ¿Ya llegamos? Me estoy aburriendo un poco, ¿sabes? ¿Cuánto tiempo más tenemos que pasear por esta cueva tan aburrida? L'Aqua quiso estallar contra el chico maleducado, pero contuvo su ira, sabiendo que era el único que podía calmar a su tutor. Negó con la cabeza con fastidio. Tras lo que pareció una eternidad, finalmente llegaron al lago. Se encontraban dentro de una enorme cámara del tamaño de un estadio. El lago estaba iluminado por estalactitas que colgaban desde arriba, haciendo que el agua brillara. Partículas blancas y brillantes revoloteaban a su alrededor como pequeños insectos. Era, realmente un paisaje hermoso. Pero Satoru no tenía tiempo para pensarlo. Quería terminar con esto de una vez. Este territorio simplemente le resultaba desagradable. Se cruzó de brazos y miró al L'Aqua con impaciencia. ¿Y ahora qué? Vamos, no quiero quedarme aquí parado todo este tiempo sin hacer nada. El pequeño lo miró fijamente de nuevo. HMPH, encontrarás a nuestro guardián en el fondo de este lago.
Tiene 2 kilómetros de profundidad, y es imposible sacarlo a la superficie. Nunca sale de su territorio. Nuestro guardián está enloquecido por el secuestro de los espíritus del océano y la luna. Si continúa así, podría provocar terremotos que destruirían nuestros edificios en la superficie. Tienes que calmarlo. No matar. Y Satoru tenía muchísimas preguntas. Pero ¿y si necesitas algo? Ocúpate tú mismo. Nosotros no te ayudaremos. Y con eso, Laqua se marchó y dejó a Satoru a su suerte. La mirada del avatar siguió la forma que el espíritu dejaba atrás y le sacó la lengua. ¡Qué idiota! ¿Ni siquiera una pista? ¿En serio? ¿Acaso esperan que lo haga todo yo solo? Refunfuñó Satoru con un puchero y se sentó en el suelo. Apoyó los codos en las rodillas y la cabeza en las manos, apartándose unos mechones de pelo de la cara. ¿Cómo demonios llegó hasta ahí? Preguntó con un tono más suave. Dejando a un lado la presión del agua, la cantidad de aire que necesita para nadar solo es increíble. 2 kilómetros. Puede aguantar la respiración unos 3 minutos, pero eso es cuando está quieto. Si se mueve, ese tiempo se reduce a 2 minutos. Podría nadar 200 metros, pero para entonces necesitaría volver a respirar. Satoru se desplomó hacia atrás y gimió. Uf, y si de alguna manera logro no asfixiarme, la presión del agua me aplastará como a un insecto. Por primera vez, Raaba coincidía con Satoru. A ella también le parecía un poco ridículo. Necesitaba ayudarlo. Satoru, ¿qué te parece si hablas con tus predecesores? Quizás puedan ayudarte, le aconsejó con calma. Ante esto, Satoru se animó. Levantó la cabeza y le sonrió radiante. Oye, por una vez, esa es una gran idea. Y lo tomaré como un cumplido. Satoru rápidamente estableció una conexión con los demás avatares, solo que esta vez, en lugar de viajar a su espacio mental, pretende expulsar a uno de ellos. Menos mal que puede hacerlo con tanta facilidad. Al parecer, es el único avatar en toda la historia capaz de hacer algo así. Los demás avatares tuvieron que entrenar durante años para conectarse con sus predecesores. Ja. Vaya panda de perdedores. Buscó en su interior para encontrar al avatar más adecuado para el trabajo. Alguien con amplia experiencia en el trato con espíritus y otras criaturas. Pensándolo bien, todo esto le parece un control de plagas. En fin, parece que Satoru había encontrado al avatar adecuado para el trabajo y los obligó a salir. Una silueta azul transparente apareció ante él. Era una mujer de mediana edad con el pelo largo que le caía por la espalda. La parte delantera de su cabeza estaba rapada, dejando ver una enorme flecha. Hoy él sabe quién es ella. Era el avatar Yangchen. Uf, gracias a Dios que no tiene que recordar ninguno de sus nombres. La información se le grabó en la mente al llegar a este mundo. Sería un verdadero fastidio tener que recordar miles de nombres. Uf, no, gracias. La mujer comenzó a sonreírle. Hola, avatar Satoru, soy la avatar Yangchen. Es un placer hablar contigo por fin. Se presentó con un tono amable. Fin del capítulo 22. Espero que hayas disfrutado del capítulo. Así pues, al abrir su chakra del dolor, Satoru se ha desprendido de su antiguo mundo. Ya no tiene motivos para regresar, pues ahora cuenta con Afula, Top y Katara en este. Y gracias a ello, ahora puede controlar el rayo. Por fin puede liberar su mente de cualquier distracción. Bueno, eso es todo, amigos. Por favor, dejen sus comentarios. Adiós. 23. Fuego y Tierra siguiente / nota del autor. Bienvenidos al capítulo 23 de Avatar Gojo. Este capítulo no tendrá mucha participación de Satoru. Se centrará más en los demás personajes. Hablando, pensamientos, gritando, hablando en voz alta, gritando muy fuerte. No poseo los derechos de nada. Por favor, apoyen el lanzamiento oficial. Disfruta del capítulo. Avatar Gojo. Regresamos con Afula, Zuko y Jin, un día después de que dejaran a Satoru en el portal espiritual y 3 semanas antes de que Satoru llegara a la región que Tui la consideran su hogar. Los 3 adolescentes acababan de llegar al lugar que Eiro había marcado en su mapa. Era una isla remota, a varios cientos de kilómetros del continente. En ese momento, incluso Zuko sabía de qué isla se trataba. Era la tierra de los guerreros del sol, una civilización ancestral que se remontaba incluso a antes de la existencia de la Nación del Fuego. Una civilización que se extinguió hace varios siglos. No lo entiendo, comenzó Jin con curiosidad.
¿Por qué nos enviaría tu tío aquí si dices que estos supuestos guerreros del sol se extinguieron hace y cuántos años? ¿Qué podríamos encontrar aquí? Entonces, Jin se animó al responder su propia pregunta. Ah. Quizás encontremos algunos pergaminos antiguos. ¿Podría ser eso? Frente a ella, Azula puso los ojos en blanco. Eres demasiado optimista. No encontraremos nada de valor en esta isla desierta. Conozco a nuestro tío desde hace años. Apuesto a que el motivo de este viaje fue algo sentimental, como descubrir nuestra verdadera identidad o cualquier otra cosa que su viejo cerebro vomite a diario. La princesa murmuró en voz baja con expresión impasible. Jin no se dejó afectar y pasó corriendo junto a Azula con una leve sonrisa en el rostro. Ajá, debe ser agotador estar tan deprimida todo el día. ¿Qué tal si te relajas un poco y? ¡Guau! Exclamó de repente sorprendida al tropezar con una cuerda en el suelo. Jin cayó hacia adelante, directamente sobre las púas que se escondían tras una trampilla que se abrió debajo de ella. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa al caer indefensa hacia las púas. Zuko actuó con rapidez y corrió para agarrarla en brazos, saltando hacia adelante para aprovechar el impulso y correr por el muro. Aterrizó de pie al otro lado y miró a su novia con ojos preocupados. ¿Estás bien?, preguntó con dulzura. Jin jadeaba con dificultad, aún asimilando lo que acababa de suceder. Su mirada recorrió el suelo hasta donde estaban las púas. Luego, volvió a su novio, que aún la abrazaba con fuerza. Tú, yo, Zuko, tú eras, y Zuko, eso fue, tan caliente. Exclamó con la cara roja. Su comentario dejó a Zuko paralizado. Gracias. Azula vio a los dos tortolitos mirándose con corazones en los ojos y deseó ser devorada. Usó la explosión controlada para volar a través del espacio, interrumpiendo su momento romántico. No tolerará esta cursilería romántica mientras esté aquí. ¿Podrían dejar de comportarse como idiotas por un segundo y fijarse en lo que les rodea? Es patético la cantidad de veces que alguien podría haberlos atacado sin que se dieran cuenta. Les espetó, irritada, aunque la mayor parte de su enfado iba dirigido a Jin. A Jin, sin embargo, no le importó mucho y le sacó la lengua a Azula. HMPH, solo estás celosa. Apuesto a que tú también quieres un novio, ¿verdad? Bromeó con los ojos entrecerrados. Azula retrocedió ante la declaración de Jin, su rostro enrojecido de ira. Tú, insolente. Chicos. Gritó Zuko furioso. ¿Podrían, por favor, no intentar matarse entre ustedes por un día? Les juro que si vuelven a pelear, se lo contaré al Avatar. Zuko refunfuñó bruscamente. ¿Y no era eso tan vergonzoso? Él, Zuko, tenía que recurrir al Avatar para resolver sus problemas. Era tan patético. Tanto Jin como Azula lo miraron con un puchero. Zuko todavía no se acostumbra a ver a su hermana hacer esas muecas. Pero ella empezó, murmuró su hermana en voz baja. Y con eso, el cerebro de Zuko volvió a colapsar. ¿Qué demonios le había hecho el Avatar a su hermana? En serio, si la vieja Azula viera esta versión de sí misma, preferiría suicidarse antes que aceptar que esta impostora fuera ella. Zuko se pellizcó la nariz. No me importa quién empezó, compórtate como un adulto por una vez. Zuko no podía creer lo que estaba pasando. ¿Tenía que darle una charla a su hermana? Lo cual era un poco irónico, porque hacía apenas 2 minutos, Azula los había regañado por estar demasiado relajados. El príncipe exiliado suspiró para calmarse. En fin, ¿alguno de ustedes podría explicarme por qué esta trampa sigue funcionando después de tanto tiempo? Les preguntó a los miembros de su equipo para distraerlos y evitar que volvieran a matarse entre ellos. Azula se olvidó rápidamente de Jin y abrió un poco los ojos sorprendida. Tienes razón. ¿Cómo es posible? Quizás algunos sobrevivieron. Piénsalo, tal vez viven aquí en secreto para que no los molesten los belicistas locos y ya sabes, y como la Nación del Fuego, dijo Jin con tono sarcástico mientras caminaba junto a los hermanos. Azula volvió a poner los ojos en blanco. No seas ridícula. La Nación del Fuego realizó una búsqueda exhaustiva de cualquier rastro de civilización hace más de 500 años. No encontraron nada. Es imposible que encontremos algún guerrero del sol superviviente en esta isla. Jin dijo con expresión inexpresiva. ¿Quieres saber lo que pienso? No precisamente. Creo que los guerreros del sol no querían tener nada que ver con asesinos locos y se escondieron aquí hasta que finalmente los dejaste en paz a ellos y a su isla. Y no puedo reprochárselo. Yo sin duda habría hecho lo mismo.
Pero qué sé yo. Solo soy una pueblerina que no insulta a sus hermanos a la menor oportunidad, bromeó con ligereza. No le cae mal Azula. De hecho, la respeta por haber abandonado su hogar para ayudar al Avatar a luchar contra la Nación del Fuego. Pero le divierte mucho provocarla. Bueno, eso y el hecho de que tiene que defender a su novio de ella. Una vena se le hinchó en la sien a Azula. Apretó los dientes y lentamente dirigió su mirada a la chica insolente que estaba a su lado. ¿Ya basta? ¿Cuándo te atreviste a enfrentarme? ¿No te estaban acosando unos matones cualquiera hace apenas unas semanas? Jin infló las mejillas y se preparó para contraatacar. Unos metros más adelante, Zuko caminaba con la espalda encorvada, cubriéndose la cabeza con la mano. ¿Por qué le está pasando esto? ¿Por qué no pueden llevarse bien? O al menos dejar de intentar matarse durante 5 minutos. Mientras tanto, en Ba Sing Se. Ja 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 ja. ¿Eso es todo lo que tienen, gusanos? Hasta los niños pequeños me dan más pelea que ustedes, patéticos cobardes. Vamos, levántense y peleen conmigo, cobardes. Dentro del castillo, Top se lo estaba pasando en grande entrenando a los agentes Daily y soldados restantes del ejército del Reino Tierra. Y con entrenar se refería a darles una paliza hasta que o bien se armaran de valor y la vencieran a ella o cayeran inconscientes. El plan de Top para unir a todo el Reino Tierra se puso en marcha después de reunirse con el rey actual y explicarle todo lo que estaba sucediendo fuera del palacio. Él no le creyó. Pero después de mostrarle lo que había sucedido fuera de su palacio, recapacitó rápidamente y ordenó a sus generales que contactaran y reunieran a todos los líderes y señores de las ciudades-estado. Ahora, lo único que tenía que hacer era esperar a que llegaran. Lo cual nos lleva de nuevo a nuestra situación actual. Ella estaba dentro de una de las salas de entrenamiento del palacio. Top estaba aburrida. Quiere que Satoru regrese. Quiere pelear con alguien, o al menos con alguien que le siguió el juego en sus travesuras. Han pasado 2 días desde que su equipo se separó. Y, por suerte, hoy era el día. La puerta de la sala de entrenamiento se abrió y un sirviente entró. Con tono tranquilo, dijo: Maestro Top, los señores han llegado. Toda la gente maltrecha vitoreaba en sus mentes. Por fin, dijo Top emocionada con una amplia sonrisa en el rostro. Rápidamente recogió sus cosas y salió afuera con el sirviente. Hoy, finalmente, lograría unificar el Reino Tierra bajo un gobierno centralizado. Sí, Ba Sing Se ya es la capital del Reino Tierra, pero el problema radica en el gobierno. No estaba centralizado. Existían aproximadamente 7 ciudades-estado con suficiente autonomía para gobernar no solo la ciudad, sino también una extensa área circundante. Y precisamente por eso, el ejército del Reino Tierra no está tan unido como podría estar, y la corrupción obstaculiza la financiación y el entrenamiento necesarios. Eso es lo que Top planea cambiar. Todo el reino debe unirse. Satoru derrotará al Señor del Fuego. Eso era evidente. Top no estaba preocupada. Sabía con certeza que jamás perdería contra un imbécil como el Señor del Fuego. Pero si el Reino Tierra se une, no tendrán que depender del Avatar y podrán defenderse en el futuro. ¿El único problema? Top tiene que cambiar la mentalidad de todos esos duques y señores engreídos. Será un verdadero calvario lograr que se sometan y renuncien al poder. Ya odio este día. La sirvienta la condujo a través del palacio, al interior de una gran sala repleta de nobles de un extremo a otro. Todos miraron fijamente a Top. La joven maestra tierra sintió cómo se les aceleraba el corazón de la ira. Al parecer, sabían por qué estaban allí. Pueden intentar hacerse los duros todo lo que quieran, pero al final del día, haré que lloren por su mamá, pensó Top con una sonrisa maliciosa y siniestra en el rostro. Sin embargo, Top dijo una voz masculina desde el lado izquierdo de la habitación, sacándola de sus pensamientos. Toda la sangre se congeló dentro de su cuerpo. Ella podía sentirlos. A unos 5 metros a su izquierda estaban sus padres. Creo que ustedes dos necesitan bailar. Y Azula giró lentamente la cabeza en la dirección de donde provenían esas malditas palabras. Su expresión reflejaba disgusto. ¿Qué? Su voz era cortante. Incluso Zuko miraba a su novia como si le hubiera salido una segunda cabeza. No puedes estar hablando en serio, dijo con expresión inexpresiva. Jin se encogió de hombros. Hablo en serio.
Es decir, fíjate bien, dijo, señalando el suelo donde se veían claramente unas placas delante de las estatuas dentro de la habitación. Es bastante obvio que hay que realizar algún tipo de ritual. Los adolescentes se encontraban en una vasta sala abierta. Tras evitar matarse entre sí, llegaron a una especie de templo con un mecanismo que funcionaba con la luz del sol. Zuko usó sus espadas para entrar haciendo trampa, y ahora estaban en una sala con varias estatuas de personas que mostraban una serie de pasos, similares a los de una danza. Zuko y Azula intercambiaron una mirada con una expresión de disgusto en sus rostros. ¿De verdad debían hacerlo? ¿Bailar? Eso era algo que ninguno de los dos quería hacer voluntariamente. ¿Pero qué otra opción les quedaba? O eso, o se quedarían atrapados allí sin haber sacado nada provechoso del viaje. Entonces, Zuko dejó la frase inconclusa lentamente, desviando la mirada. ¿Qué piensas? Azula respiró hondo con los ojos cerrados. ¿Tienes alguna otra idea? Dijo, mirando a Jin con desdén. TCH, es patético, ¿cómo no se me ocurrió? No es tan difícil de resolver. Es solo una paleta de pueblo. La chica en cuestión le dedicó una sonrisa burlona con los ojos entrecerrados. Antes de que Azula pudiera empezar otro ataque de ira, Zuko la agarró por el cuello y la arrastró hasta el primer grupo de estatuas. Oh no, no voy a tolerar que vuelvan a pelearse. Azula se cruzó de brazos e hizo un puchero mientras su hermano la arrastraba por la habitación. HMPH, entonces haz que se comporte. Zuko ignoró su comentario. A regañadientes, realizaron los pasos con perfecta precisión. No fallaron ni un solo paso. Tras completar el último, los hermanos formaron un semicírculo con los puños enfrentados. Sus rostros reflejaban vergüenza. Esta fue la experiencia más humillante de sus vidas. Bueno, y sin tener en cuenta cómo Satoru golpeó a Zuko en el sur y cómo Satoru secuestró a Azula y cómo Satoru hizo que Azula vomitara en una pelea y cómo Satoru humilló a Zuko en el norte y cómo Satoru y los hermanos negaron con la cabeza. Lo importante era que había sido humillante. Y si excluíamos a Satoru, sería la experiencia más humillante de sus vidas. Los dos maestros fuego seguían paralizados en su postura. Si alguna vez le cuentas esto a alguien, Azula comenzó a susurrar con dureza. Te mataré. Zuko terminó la frase por ella. Bueno, al menos en esto están de acuerdo. Zunk. Detrás de ellos, un pequeño altar emergía del suelo. Sostenía algo que parecía un huevo de oro, del tamaño de un pollo camaleón. Jin miró el huevo con expresión confusa. Inclinó la cabeza hacia un lado mientras se acercaba con cautela. ¿Y qué será? Creo que nunca había visto un huevo así en mi vida, murmuró mientras examinaba el extraño huevo. Incluso Azula se sintió intrigada. Se cruzó de brazos y se puso a pensar. Quizás los nativos lo usaban en algún ritual. En cualquier caso, probablemente no tenga ningún valor más allá de su material. Pero aún así, dijo Jin lentamente, recostándose tras no encontrar nada interesante, tiene que haber algo oculto en todo esto. Extendió la mano para tocar el huevo. Azula lo vio y sus ojos se abrieron de par en par. Ella no lo haría, ¿y verdad? No puede ser tan tonta. Jin agarró el huevo con ambas manos. Oh, Agni, sí que es tonta. Tonta. No lo toques. Azula gritó con fuerza y salió corriendo para impedir que cometiera un gran error. Mientras tanto, su hermano observaba la escena con confusión. ¿Qué le pasa? Es solo un huevo. Sabía que él habría hecho lo mismo. Pero ya era demasiado tarde. Jin tomó el huevo del pedestal y miró brevemente a Azula con expresión vacía. ¿Por qué? ¿Cuál es tu problema ahora? Azula quería gritar. Quería insultar a ese estúpido cometierra. Hasta los aldeanos más recónditos sabrían que no debían tocar ese huevo. Era obvio que era una trampa. Jin decidió ignorar el extraño comportamiento de Azula. Su rostro se iluminó y levantó el huevo con una sonrisa. Oh, oye, esto se siente vivo de alguna manera. Como un latido. Extraño. Y entonces sucedió. La puerta se cerró de golpe. El lodo brotó de debajo de sus pies y los empujó hacia arriba. Los tres adolescentes intentaron zafarse, pero fue en vano. Se retorcían y forcejeaban, pero lo único que podían hacer era esperar no asfixiarse cuando el lodo llegara al techo. Todo esto es culpa tuya, idiota. En el techo había una pequeña ventana con barrotes de hierro oxidados. Si calculaban bien el momento, podrían asomar la cabeza y sobrevivir por un tiempo.
Y 5 minutos después, se encontraron cubiertos de lodo de pies a cabeza, con solo sus rostros aún visibles. A la izquierda, Jin intentaba con todas sus fuerzas no sufrir un ataque de pánico. Junto a ella estaba Zuko, quien hacía todo lo posible por calmar a su novia, y en el extremo derecho se encontraba Azula. La princesa miró al cielo con expresión impasible. Lo primero que haré cuando salgamos de aquí será conseguirte un cerebro que funcione, dijo Azula sin ninguna emoción. ¡Ayua! Gritó Jin a todo pulmón. A su lado, Azula puso los ojos en blanco. Sí, ¿por qué no? ¿Qué tal si sigues gastando energía gritando como una idiota? Para tu información, esta isla lleva varios siglos deshabitada. Al menos usa tu energía para algo productivo, como pensar en cómo sacarnos de este lío. Le recriminó a Jin con dureza. Lo que hizo que Jin se callara de inmediato y se burlara. HMPH, si eres tan inteligente, ¿por qué no piensas en algo por tu cuenta? Replicó ella con un tono cortante. Su comentario provocó un siseo en Azula. ¿Ah, sí? Lo dice la que tocó el huevo de oro y nos metió en este lío. ¿Qué tal si apagas tu cerebro por completo? Al menos así no podrás empeorar las cosas, porque entonces solo serás un hueco vacío. Mientras las chicas volvían a pelearse a muerte, Zuko miraba al cielo con expresión vacía. Estaba atrapado entre las dos, deseando que se le cayeran las orejas o, de lo contrario, tendría que soportar esa tontería quién sabe cuánto tiempo. 4 horas después, los 3 adolescentes seguían atrapados bajo el lodo. Azula suspiró con cansancio. Tenías que tocar el maldito huevo. Jin quiso replicar, pero unos pasos suaves interrumpieron su hilo de pensamiento. ¿Quién habla ahí? Preguntó una voz grave y amenazante mientras un hombre salía de las escaleras que conducían al andén. Los ojos de Azula se abrieron de par en par tras observar la apariencia del hombre. ¿Qué? Fue lo único que logró decir. El hombre, bajo pero corpulento, vestía lo que solo podía describirse como atuendo antiguo y tradicional. Estaba semidesnudo, con túnicas rojas y doradas. Su rostro estaba cubierto de pintura corporal roja y blanca, y lucía una enorme peluca dorada hecha de pelo, plumas. En definitiva, parecía sacado directamente de uno de los libros de historia de Azula. Y junto al hombre corpulento se encontraba un hombrecillo flacucho. Este tipo vestía aún menos que el otro y miraba fijamente a los adolescentes con una expresión de suficiencia. A Azula ya no le caía bien ese tipo. Vosotros, les dijo bruscamente a los adolescentes atrapados. ¿Qué tenéis que ver con nosotros? Azula seguía en estado de shock. ¿Qué? Parecía que no podría ser de ayuda durante los próximos minutos. Su cerebro tenía que reiniciarse primero. Por otro lado, Zuko se mostró más sereno. Con asombro en la voz, preguntó. Ustedes son guerreros del sol. Pero ¿y cómo es posible? Por un breve instante, el supuesto jefe sonrió al muchacho. Sí, somos guerreros del sol. Ahora, muchacho, su tono se volvió más severo. Te pregunto una vez más, ¿qué haces en nuestra tierra sagrada? ¿Qué? Azula volvió a soltar una vez más. Zuko tragó saliva con nerviosismo. No sabía si esa gente era lo suficientemente civilizada o si representaban una amenaza. Tenía que jugar sus cartas con cuidado. Suspiró, solo vinimos aquí para, sí, pensándolo bien, decirles que estabas allí para volverte más fuerte quizás no fuera la mejor opción. Con voz tensa, Zuko dijo. Solo queríamos, echar, un vistazo al paisaje. Y estamos aquí para aumentar el poder de nuestro control de los elementos, dijo Azula con expresión inexpresiva mientras oía a su hermano titubear. Parece que la estupidez de su hermano la sacó de su ensimismamiento. ¿Cómo es posible que su hermano ni siquiera mienta correctamente? La mirada del jefe se endureció. ¿Y para qué necesitas ese poder? Cada palabra que salga ahora de la boca de Azula será como ácido para la joven princesa. Pero y no puede negar que hay que hacerlo. Tras respirar hondo, Azula comenzó a explicarse lentamente. Nosotros, queremos derrotar a nuestro padre. El Señor del Fuego. Y entonces, la expresión firme del jefe finalmente se suavizó. Veo. Top, era su padre. Sus padres están aquí en Ba Sing Se. ¿Por qué están aquí? No gobiernan ningún territorio. El estado de Xinchen se encarga del sistema penitenciario. Top se quedó paralizada. Era como si todo lo que había crecido durante el viaje se hubiera esfumado de repente.
Había vuelto a ser la chica obediente y sumisa de antes. Ni siquiera podía levantar la vista. Su mirada estaba fija en el suelo. Maldita sea. No se imaginaba que este día terminaría así. Quería mostrarse dura e intimidar a los nobles. Quería salir de allí con la frente en alto, habiendo logrado lo imposible. Pero esto fue simplemente patético. Tob la llamó su padre con firmeza. Su tono era ahora más cortante mientras se acercaba a su hija. Deja de decir tonterías y ven a casa con nosotros. No me hagas repetirlo, jovencita. No puedes protegerte sola. Ah, ahí estaba. Parece que sus padres todavía no la aceptan tal como es. Toda la energía que le quedaba se desvaneció repentinamente. Sus ojos perdieron el brillo. Todavía no pueden ver más allá de su ceguera. Su padre estaba de pie junto a ella, mirándola fijamente. Aun siendo ciega, podía sentir claramente la mirada de su padre. ¿Por qué no puede mirar hacia arriba? Mira hacia arriba. Mira hacia arriba. Mira hacia arriba. Mira. Arriba. Por favor, Top, sé razonable. Ahora era su madre quien hablaba. Su tono era más suave que el de su padre. Top empezó a respirar más rápido. Esto era demasiado. Era patética. ¿Acaso no le había prometido a Satoru que se encargaría ella misma de sus padres? ¿Dónde había quedado toda esa valentía? Su padre la agarró del brazo para arrastrarla afuera. Ella era como una muñeca. Se dejó arrastrar afuera sin más. Podía oírlo, el susurro bajo de los nobles dentro de la habitación. ¿Era esa la que quería arrebatarnos el poder? Era solo una niña. ¡Qué ingenuidad! Es solo una niña. No tiene nada que ver con la política. HMPH, y para eso he perdido el tiempo aquí. Su padre la sujetó con más fuerza. Reforzaremos la seguridad en nuestros terrenos. 3 guardias te acompañarán en todo momento. Y entonces sucedió. Fue como un destello en su cabeza. De repente, recuerda lo que la persona más importante de su vida le ha dicho en los últimos meses. Jamás intentaré cambiar quién soy solo para complacer a los demás. O me aceptan tal como soy, o que se vayan a la mierda. Mi clan no podía ignorar mi poder, así que yo tampoco pude ignorar su personalidad despreciable. No me importan. Es decir, ¿por qué debería importarme? ¿Solo porque somos familia? No, solo tengo espacio en mi vida para las personas que son importantes para mí. Oye, si tus padres no te aceptan tal como eres, ¿qué te parece si les doy una paliza? ¿Eh? ¿Qué te parece? Y si no logramos que cambien de opinión, todavía me tienes a mí, Toho-chan. El miedo que sentía Top desapareció al instante. ¿Cómo podía ser tan idiota? Satoru estaría muy decepcionado. Top se zafó del agarre de su padre y volvió a entrar en la habitación sin siquiera mirar a sus padres. No me toques. Siseó con brusquedad. Su padre estaba conmocionado. Se le notaba en la cara. ¿Cómo le habría gustado verlo? ¿Qué, Top? Cariño? Ni siquiera podía articular palabra. Incluso su madre estaba completamente desconcertada. Top se detuvo en la puerta y se giró ligeramente para dirigirse a sus padres. Su mirada, a pesar de su ceguera, estaba llena de pura furia e ira. No quiero volver a verte jamás. O me aceptas tal como soy, o puedes intentar tener otro hijo. Vuelve a casa, y cuando termine la guerra, esperaré tu disculpa. Su tono era cortante y lleno de pasión. Ni siquiera se despidió y volvió a entrar en la habitación con una sola lágrima rodando por su mejilla. Sollozó suavemente y se secó la lágrima de la cara. Ella necesita ser fuerte. Igual que Satoru unas horas más tarde, los hermanos reales caminaban uno al lado del otro por un sendero aparentemente abandonado, con una pequeña llama en sus manos. ¿Su objetivo? La cima de la montaña, frente a ellos. Se le ordenó a Jin que permaneciera con los nativos por el momento, ya que se consideraba que esta tarea solo Zuko y Azula podían llevarla a cabo. ¿Cuál es su tarea? En pocas palabras, deben presentar una parte de la primera llama a los maestros. Sean quienes sean. Los hermanos no han pronunciado ni una sola palabra hasta ahora. Fue un silencio tenso e incómodo. Nadie sabía siquiera de qué hablar. Entonces comenzó Zuko con torpeza, ¿te gusta el avatar? Y sí, tal vez debería haberse callado. ¿De dónde salió eso? Azula se quedó paralizada. Lentamente, giró la cabeza hacia su hermano y lo miró con expresión vacía. ¿Y?
Ni siquiera podía comprender la pregunta. Y se recuperó lentamente del shock, su rostro se contrajo de ira y su ojo izquierdo comenzó a temblar. ¿Tú y qué te hizo pensar que alguna vez me enamoraría de un simplón como él? ¿O estás completamente descerebrado o siempre has sido así de tonto? Gritó con furia desbordante. Inconscientemente, se acercó a su hermano y le dio un golpecito en el pecho con el dedo. Aún así, un ligero rubor era visible en sus mejillas. Su arrebato dejó a Zuko desconcertado. Ni siquiera había mencionado el amor. Lo único que quería saber era si le gustaba el avatar. También y la antigua Azula también lo habría insultado, sí. Pero gritar así era algo que jamás había visto en ella. ¿Acaso no controla sus emociones? La antigua Azula jamás habría perdido los estribos de esa manera. ¿En serio y qué le hizo el avatar? Zuko no tuvo tiempo de pensar en ello, ya que Azula lo sacó de sus pensamientos con un suspiro de cansancio. Está mirando al suelo con expresión sombría. ¿Qué? Eso no es todo, su semblante cambió por completo. Parece cansada. ¿Está de mal humor? Aunque fuera cierto, susurró Azula débilmente, él jamás amaría a un monstruo como yo. En ese momento, una sensación de frío recorrió el cuerpo de Zuko. Tal vez fue su tono, o quizás fue el más mínimo rastro de amor que aún quedaba entre ellos, pero de alguna manera, su hermana egocéntrica, loca y mentirosa parecía una niña herida y perdida a los ojos del príncipe exiliado. Era la primera vez que oía a Azula hablar así. ¿Cómo se supone que va a responder a eso? Para ser honesto, ni siquiera tiene un motivo para animarla. Todavía recuerda todas las veces que ella lo dejó en ridículo en el pasado y cómo lo trató entonces. Sin embargo, ella seguía siendo su hermana. Quizás él pueda ser su hermano por una vez. No eres un monstruo, dijo en voz baja. La llama en su mano parpadeó con intensidad. Azula dejó escapar una risa hueca. No intentes engañarme, Zuzu. Ambas sabemos lo que mamá sentía por mí, dijo con tristeza, mirando la llama que sostenía en la mano con una expresión de anhelo. Ay, así que es eso. Su hermana cree que su madre nunca lo quiso de verdad. Bueno, era cierto que su madre solía estar cerca de Zuko, pero nunca dijo nada sobre querer más a uno de sus hijos que al otro. Zuko sabía que su madre no era así. Respiró hondo antes de continuar. Azula, mamá nunca te vio como un monstruo. Yo no creo que seas un monstruo, dijo con firmeza. Al oír eso, Azula cerró los ojos y suspiró. Claro, su estúpido hermano intentaría animar a la persona que lo había acosado constantemente en el pasado. Era tan típico de él. Era patético. Pero y por alguna razón, no se sentía tan mal. De hecho, se sentía bastante bien. Por mucho que intentara evitarlo, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Eres un idiota, susurró ella, dedicándole una suave sonrisa. Zuko no pudo evitar sonreír ante su comentario. De vuelta con Top. La reunión finalmente terminó. Durante casi 4 horas, tuvo que lidiar con nobles arrogantes. Pero después de lo que pareció una eternidad, finalmente logró convencerlos y hacer que renunciaran al poder para unificar el reino tierra. Con eso quiere decir que usó la fuerza bruta y la intimidación para conseguir que hicieran lo que ella quería. También le ayudó poder usar el nombre de Satoru. Prometieron tomar cartas en el asunto una vez terminada la guerra. Bueno, incluso si no lo hacen, Top sabe perfectamente dónde encontrarlos. Y con Satoru de su lado, nadie podría detenerla. Gracias a Dios sus padres decidieron seguir su consejo y regresaron a casa sin volver a la reunión. Si lo hubieran hecho, quién sabe qué habría hecho Top. Fue un día agotador. Precisamente por eso Top iba de camino a casa de Hiro a tomar una taza de té. Necesitaba buenos consejos. Porque y finalmente se decidió. La próxima vez que vea a Satoru, le dirá lo agradecida que está con él. Sin él, y ella no sabe dónde habría terminado. De vuelta con Zuko y Azula. Los dos hermanos finalmente llegaron a la montaña y fueron recibidos por decenas de guerreros del sol en una explanada con una enorme escalinata que conducía a un puente que unía las dos cumbres de la montaña. Los nativos formaron un semicírculo alrededor de la escalinata, y el jefe se situó en el centro con Jin a su izquierda y el mocoso a su derecha. Los estaba esperando. Jin se alegró al verlos llegar sanos y salvos y quiso correr hacia su novio, pero el chico cobarde lo detuvo. Los hermanos ofrecieron un pequeño trozo de su llama a los nativos y el jefe los guió hasta el final de las escaleras para saludar a los maestros.
Uno de los nativos pronunció unas palabras en un cuerno que amplificaba el sonido de su voz, pero Azula ignoró su comentario. Miró a su derecha y vio que su hermano se ponía tenso. Ella comenzó a sonreír con picardía. Oye, no me digas que te estás poniendo nerviosa, Zuzu. Zuko no reaccionó a su comentario y miró al frente con estoicismo. No, simplemente estoy preparado para todo. ¿Quién sabe qué traman estos tipos? Su hermana puso los ojos en blanco. Ajá, como si estos supuestos maestros pudieran siquiera presentar una pelea digna. Probablemente ya tengan más de 80 años. Estaremos bien, dijo con arrogancia, saludando con la mano. Luego, su expresión se tornó más feroz. Además, estoy bastante segura de que soy lo suficientemente fuerte como para derrotar a cualquiera, excepto a padre y a Satoru. Zuko seguía sin ceder. Si tú lo dices. Llegaron a la cima y vieron que el puente conectaba dos entradas de cuevas a cada lado. El hombre del cuerno dijo que debían presentar sus llamas. Los hermanos obedecieron y se colocaron frente a una entrada cada uno. Azula estaba preparada para cualquier cosa. ¿Se encontraría cara a cara con un viejo maestro? ¿O todo resultaría ser una gran farsa? Incluso Zuko sentía curiosidad por saber qué pasaría ahora. Pero jamás hubieran imaginado que algo así pudiera suceder. Dos bestias emergieron de la cueva. Dragones. Los ojos de Azula se abrieron de par en par al ver a los dragones revolotear a su alrededor. Siguió sus movimientos con una mirada penetrante e incrédula. ¿Cómo es posible? Deberían estar extintos. ¿Verdad? Su tío mató al último hace varios años. ¿Verdad? Esos son dragones, señaló Zuko sin aliento, a su lado. Vaya, gracias por decir lo obvio, Zuzu. Su hermano la miró con furia. Oh, lo siento mucho. No es que se les creyera extintos ni nada por el estilo. Lamento haberme sorprendido un poco, dijo Zuko con sarcasmo. Azula quiso replicar, pero se contuvo porque, por alguna razón, los dragones seguían volando a su alrededor. ¿Acaso anticipan algo? Da igual, intenta pensar en cómo sacarnos de aquí. No creo que pelear sea la mejor opción de ahora en adelante. Pensaba que teníamos que presentar la llama. TCH, no seas tonto. Como si les interesara algo tan trivial como una llama. Desde debajo de las escaleras, Azula y Zuko oyeron un débil grito. Tú, Ance. Azula giró la cabeza y entrecerró los ojos para ver qué ocurría allí abajo. Vio a Jin agitando los brazos para llamar su atención. ¿De qué está hablando? Preguntó Azula, irritada. Creo que quiere que bailemos, respondió Zuko con incertidumbre. Azula se cruzó de brazos. HMPH, como si fuera a pasar por esta humillación otra vez, resopló. Zuko miró a los dragones que aún volaban a su alrededor y luego miró a su hermana con expresión inexpresiva. ¿Tienes alguna idea mejor? Y la princesa ignoró a su hermano y se mantuvo firme. GRRRR. Un gruñido escapó de uno de los dragones. Finalmente, Azula suspiró. Bueno, da igual, a bailar, murmuró. Luego, giró la cabeza bruscamente para fulminar a Zuko con la mirada y le dio un golpecito en el pecho con el dedo. Pero te lo advierto. Si le mencionas esta tontería a Satoru, te cortaré la cabeza. ¿Entendido? Zuko puso los ojos en blanco. ¿Desde cuándo era tan fácil ver a través de ella? Ajá, como sea. Los hermanos no perdieron más tiempo y comenzaron a bailar. Azula mantuvo una expresión tensa todo el tiempo, con el ojo izquierdo temblando de vergüenza. Pero y contra todo pronóstico, ese movimiento se sentía ahí bien. Bailaban con movimientos fluidos, como si lo llevaran en la sangre desde siempre. Era una sensación que jamás habían experimentado. Incluso Zuko notó que algo se había liberado en su interior. Los dragones cambiaron de trayectoria y se movieron junto a ellos como si también estuvieran bailando. Fue hermoso. La última parte se realizó sin esfuerzo, y los hermanos juntaron sus puños, formando una especie de semicírculo con sus brazos. Los dragones se detuvieron de inmediato y aterrizaron cada uno a un lado del puente. Observaron a los adolescentes con ojos calculadores. Azula se sintió como una presa, o tal vez la estaban juzgando. Era una sensación extraña. Entonces, los dragones les escupieron fuego. Una enorme fuente de llamas se dirigió directamente hacia los hermanos. Azula intentó protegerse, pero justo antes de que las llamas la envolvieran por completo, se dividieron y formaron un torbellino de fuego que la rodeó.
Parecía de otro mundo. Las llamas los rodeaban, creando colores que iban del verde al púrpura. Colores y que jamás había visto. Fue la visión más hermosa que jamás había visto en su vida. No sabía que el fuego pudiera verse así. Sus ojos se abrieron de par en par, maravillada y asombrada. No podía apartar la mirada. Sentía como si las llamas la obligaran a mirarlas. Reflejaban en sus ojos, como si grabaran a fuego en su mente la verdadera esencia del control del fuego. Y entonces, Azula respiró hondo. Eso fue todo. Ahora lo entiende. El fuego y es vida y mucho más. No destrucción. Esta guerra y tiene que parar. Hay que detener a su padre. ¿Cómo pudo ser tan ciega? Barra-Top miró fijamente al dragón de Sator con una expresión de confusión en el rostro. Podía sentir que solo Azula estaba allí. ¿Pero dónde estaban Jin y Zuko? No los sentía en ninguna parte. Ya era mediodía y Top quería ir al gimnasio para desahogarse después de que terminara todo ese lío político. Pero entonces sintió que el dragón de Satoru aterrizaba a su lado. «Oye, ¿dónde están los demás?», le preguntó a la princesa en tono grosero. Azula saltó del dragón y pasó junto a ella. «Mi estúpido hermano decidió quedarse en la isla para estudiar. ¡Ah, mierda! No puede decirle a Top que los dragones siguen vivos, ¿verdad?». El joven maestro tierra siguió a la princesa, irritado. ¿Quería hacer qué? No te interrumpas a mitad de una frase. Azula hizo un gesto circular con la mano. Digamos que quería quedarse allí con Jin para estudiar la cultura de los guerreros del sol. Al parecer, encontró su nuevo propósito o algo así. Algo sobre querer ser más fuerte para proteger a su novia. Top arqueó una ceja con recelo. Ajá, sabes que puedo saber si mientes, ¿verdad? Azula se detuvo. Se giró lentamente para mirar a Top. Soy una osa ornitorrinco rosa con alas en la espalda para traer paz y alegría al mundo. Y tch, da igual, refunfuñó Top en voz baja. En fin, Azula siguió caminando a paso firme. ¿Dónde está mi tío? Necesito contarle lo de Zuzu. Después de que Azula le contara a Hiro lo que Zuko planeaba hacer, el general retirado casi se desmaya del orgullo que lo embargaba. A Azula no le importaba en absoluto y solo quería salir de allí cuanto antes. Naturalmente, Top la siguió para irse también de Basinse. Su estancia allí no le gustó nada. Todos esos nobles y reglas no le convencían. Y así, tras ser aplastadas en un abrazo por su tío gordo, Azula y Top se encontraron volando hacia el polo sur. Y reinaba el silencio. Ninguno de los dos dijo una palabra. Fue incómodo. Azula se sentó en la cabecera y observó el horizonte, deseando volver a ver a Katara. Era la única cuerda en su pequeño grupo. ¿Y Top? Top se sentó más atrás, intentando contener las náuseas. Todavía no se acostumbraba a la idea de volar. Tras otras horas de silencio absoluto y angustioso, Top no pudo soportarlo más. Oye, ¿qué tal si aterrizamos unos minutos? ¿Qué te parece? Quizás estirar un poco las extremidades. Y una sonrisa salvaje se dibujó en el rostro de Top, y su tono se tornó más sombrío. ¿Qué tal si peleamos y decidimos de una vez por todas quién es la más fuerte entre nosotras? Azula la ignoró. Top se relajó y se encogió de hombros. ¿O es que tienes miedo de perder y ser oficialmente relegado al tercer puesto entre los más fuertes de nuestro grupo? Eso hizo que Azula girara la cabeza. ¿Qué acabas de decir, mocoso? Demasiado fácil, pensó Top con entusiasmo. Azula aterrizó rápidamente en el campo más cercano, y ambas chicas se prepararon para derribarse. Se colocaron a 10 metros de distancia, una frente a la otra. Azula miraba fijamente a Top con los brazos cruzados. Top, en cambio, estaba completamente relajada y observaba a la princesa con una sonrisa burlona y los ojos entrecerrados. ¿Alguna regla, princesa? No, supongo que el primero en rendirse pierde, ¿no? Me parece bien. En fin, ya es hora de que alguien te tape la boca y te enseñe modales. Sí, no eres el primero y desde luego no serás el último, así que ponte en la fila. TCH, ¿alguna vez te callas? No cuando es tan fácil provocarte. Venga, haz lo que quieras. No hizo falta intercambiar más palabras. Era hora de luchar. Ambas chicas se abalanzaron la una sobre la otra. Sus puños chocaron, creando una enorme nube de polvo que impidió la visión de cualquiera que quisiera presenciar la pelea. Una pregunta rápida.
Actualmente, planeo escribir 5 capítulos más con Satoru en el mundo espiritual. Después de eso, planeo terminar la historia en unos 4 a 6 capítulos. ¿Te parece bien, o no te interesa mucho este arco argumental? Si quieres, podría resumirlo en 3 capítulos, me refiero al arco del mundo espiritual. Por favor, déjame tu opinión en las reseñas / comentarios. Fin del capítulo 23. Espero que hayas disfrutado del capítulo. Bueno, eso es todo, amigos. Por favor, dejen sus comentarios. Adiós. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.